Bien, lo primero que se utiliza entonces en este caso para descomponer una fuerza es utilizar los ejes cartesianos, que son los ejes de X e Y, los cuales entonces forman 4 cuadrantes, pero de los cuales vamos a utilizar solo el positivo. Vamos a hacer coincidir con el origen de ellos, el punto de aplicación de la fuerza, y para que, como es un vector, el tamaño de la fuerza y su sentido indica la flecha, el tamaño del dibujo está determinando su módulo y su intensidad, y su dirección queda definido por el ángulo mu. Descomponerlo es saber reconocer en la gráfica la formación de un triángulo rectángulo. ¿Entre quién? Entre el final, entonces la fuerza F1 trazando por ahí una paralela al eje horizontal, vamos a poder ver que se forma un triángulo. Se forma un triángulo, el cual entonces me permite entonces descomponer con el ángulo mu en la componente vertical que aparece ahí, la F1i, y la componente horizontal F2i, haciendo uso o aplicación de lo que son las funciones trigonométricas, de manera tal que F1 va a ser igual, entonces F1x, la componente horizontal, va a ser igual a F1 por el coseno de mu, y la componente vertical, F1i, va a ser igual entonces a F1 por el seno de mu. Vamos a poder observar que estamos aplicando funciones trigonométricas porque en el triángulo que se ha formado, el módulo de la fuerza que descomponemos, la hipotenusa, el lado más largo, y sus lados son sus componentes, la componente horizontal y la componente vertical, de tal manera que así eso me va a permitir trabajar. En el caso de tener muchas fuerzas, esto favorece mucho porque directamente ya no trabajo en el cuadrante, sino trabajo sobre los ejes, manejándola como si se tratara de un sistema de fuerzas colineales, ya sea del mismo sentido, de igual sentido, depende de cómo hayan quedado las componentes de la fuerza que yo descompongo. Y así es posible trabajar sobre los ejes para componer y encontrar como un sistema de fuerzas colineales independientes la resultante vertical, la componente de la fuerza resultante horizontal y vertical, luego componerla para encontrar entonces la resultante. Por ejemplo, esa es una forma de aplicación. ¿Cómo es que calculo esto, el coseno y el seno? Esto simplemente entonces es sabiendo el ángulo, nosotros aplicamos en la calculadora el valor, nos sale un valor comprendido entre 0 y 1, al igual que para el seno o para el coseno, y eso va multiplicado por el valor de la fuerza. Es decir, entonces que las componentes son una fracción de la fuerza original. Eso es importante que sepamos. Una fracción, por ende, entonces las componentes son más chicas y tienen esa dirección y esos sentidos que nosotros estamos indicando en la gráfica. Espero que hayan entendido, que les sirva para poder seguir avanzando en esto de lo que es dinámica en el canal del profe Mario Peña.